que es la doctora Ileana Mendiburu G. Cantón, especialista en ginecología y obstetricia, así es, ¿verdad? ¿Qué son los miomas? Bueno, los miomas son unos tumores que se producen o se originan en el útero, principalmente en la capa de miometrio, esto es en la capa muscular, y estos tumores crecen. Cuando nosotros escuchamos la palabra tumor, exacto, automáticamente pensamos cáncer. Ahora, la parte noble de los miomas es que un porcentaje muy reducido puede volverse un cáncer. Sí se pueden volver, pero estamos hablando de porcentajes menores al 0.05 al 0.2%. Esa es la cantidad de que la posibilidad de que un mioma se pueda volver un tumor maligno. Ahora, la importancia de todos estos tumores es que son muy comunes. Aproximadamente en la edad de la mujer, entre llámese unos 20 a unos 60, 70 años, la posibilidad que una mujer los presente es entre un 70 a 80%. Entonces estamos hablando de que es muy común. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden ser de diferentes tamaños y diferentes localizaciones. Pueden estar por dentro del útero, en medio o por fuera. E incluso también en el cérvix, en el cuello del útero, por ahí también pueden formarse o prolapsarse. Entonces, ¿qué es prolapsarse, perdón? Por ejemplo, que están dentro del útero y empiezan a crecer y atraviesan el cuellito y se asoman. Que muchas veces se forma hasta como, si la mujer se lo puede llegar a tocar, se forma como la bola dentro de la vagina. Entonces hay muchas presentaciones de estos miomas y dependiendo tanto del tamaño como de la localización, son los síntomas que pueden llegar a generar. Es muy común, pero ¿todas las mujeres lo presentan o no es precisamente así? No todas, y hay muchas que no se van a detectar. ¿Por qué? Porque no van a dar problemas, ¿no? Claro. Si algo no nos molesta, ahí se queda. O muchas veces no se detecta en los estudios de rutina. Cuando hacemos los exámenes o los estudios ginecológicos, la revisión ginecológica, al menos una vez al año debemos revisar en la consulta de ginecología tanto hacer una exploración mamaria, una toma de Papa Nicolau y un ultrasonido endovaginal. ¿Por qué endovaginal? Porque de esta forma es como mejor se observa tanto el útero como los ovarios. Y de esta forma podemos observar tanto quistes en los ovarios como miomas en el útero. ¿Este sería un estudio ideal ginecológico? Sí, de prevención y de cuidado de la salud. ¿No lo podría repetir, por favor? Sí, la exploración mamaria, la toma del Papa Nicolau y un ultrasonido endovaginal una vez al año. ¿Eso a partir de qué edad es recomendado? Bueno, la toma del Papa Nicolau, de acuerdo a las guías, se recomienda a partir de los 21 años. Obviamente, cuando la mujer ya empezó a tener relaciones sexuales. La exploración mamaria posterior a la menstruación, igual. Y el ultrasonido, pues igual cuando ya uno tiene vida sexual y ya aproximadamente de 18 o 20 años, que es cuando uno empieza a hacer las revisiones de rutina con el ginecólogo. Claro, finalmente es el especialista quien determina junto con el paciente el caso específico del paciente, qué es lo que debería hacerse, ¿verdad? Exacto. Es así. ¿Y por qué se forman estos miomas? Tienen muchas causas, se han estudiado tanto o se han encontrado relaciones genéticas. Cuando las pacientes que llegan y nos comentan, mi mamá le quitaron la matriz porque tenía unas bolas y sangraba. Esos son los miomas o es lo principal que causa. Entonces, unas son genéticas. En cuanto a factores del medio ambiente, se ha relacionado, eso es muy interesante, hace poco vi ese estudio, que la ingesta de alcohol, principalmente la cerveza, incrementa el riesgo de miomas. ¿Ah, sí? Sí. Hace poquito lo andaba yo revisando y me llamó mucho la atención. Algunas enfermedades como la presión alta lo incrementa
y sin embargo la diabetes no se ha encontrado que esté relacionado con los miomas. Alimentación, pues el consumo alto de carnes y el consumo disminuido de verduras. Fumar no tiene mucha asociación con la formación, y también otro tipo de factores como el esperarse muchos años para embarazarse o que pase mucho tiempo entre un embarazo y otro. Esos son algunos datos. Porque tenemos una buena cantidad de preguntas donde precisamente la preocupación central es, bueno, ¿y qué es lo que los causa? Estamos hablando de que pueden ser diversos factores, incluso se pueden combinar, se pueden interactuar entre ellos mismos, claro, los factores, sí. multiplicarlo, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona puede detectar, cómo una mujer detecta en un principio los miomas? ¿Cómo los puede detectar? ¿Cuáles son esos indicadores? Muchas veces, como decía, en la revisión puede ser un hallazgo. Se hace el ultrasonido, está la presencia de un mioma, es pequeño, no afecta, no da ninguna molestia. Que sería lo ideal, ¿verdad? Que en una revisión se hiciera el hallazgo, se detectara, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos el antecedente. Más sin embargo, mioma no es igual a que hay que operar. Eso ahorita lo platicamos. Pero el que lo que te decía, depende del tamaño y de la localización. Entonces, los miomas que son muy grandes, van a empezar a dar molestias como constipación y que empiecen a obstruir o a aplastar otros órganos por donde está creciendo. Sangrados que pueden ser muy abundantes, llámese hemorragias, que las personas terminan ingresadas en el hospital con datos de anemia, con mareos, con debilidad, la presión baja, porque es tanto el sangrado, y también se relaciona mucho con problemas de infertilidad. Entonces, tanto constipación, hemorragias e infertilidad son 3 datos que nos pueden hacer pensar en la existencia de miomas. Bueno, tenemos varias preguntas sobre la relación entre infertilidad y los miomas. Hay una relación, ¿verdad? De ello nos va a hablar usted más adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, estos 3 presencias o elementos en el diagnóstico pueden en un momento dado, no pueden, sino señalan, indican que puede haber esa presencia, ¿verdad? Sí. Exactamente. Por ejemplo, una causa muy frecuente de consulta son los sangrados abundantes o entre los ciclos menstruales. Entonces, dependiendo de dónde se localizan los miomas, los que más causan este tipo de alteraciones menstruales se llaman submucosos. Quiere decir que están por dentro de la cavidad uterina. Entonces, esa localización tanto va a hacer que sean sangrados muy abundantes, como se relaciona con problemas para lograr un embarazo. Claro. Y para diagnosticarlos, ¿cuáles son los métodos? Bueno, uno de ellos es lo que usted decía, es el ultrasonido. Sí, el ultrasonido es como la primera línea. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer, no es invasivo, es relativamente económico, entonces se puede obtener el estudio de forma fácil. Una vez que se localiza esta imagen, dependiendo, porque hay pacientes que llegan a tener 25, 30 miomas. Entonces, antes de una cirugía, tenemos que hacer otro tipo de estudios para localizar bien dónde están y poder planear una mejor cirugía. En esos casos, la resonancia magnética es una excelente alternativa para localizarlo sobre todo. Otro tipo de estudios, hablábamos de los miomas que están dentro de la cavidad uterina, ahí puede ser la histerosonografía, que es hacer un ultrasonido, pero colocando una sonda que va a pasar líquido, solución salina, dentro del útero, y como se va expandiendo, lo vamos viendo en el ultrasonido, y ahí nos va marcando si existen o no los miomas por dentro. Y otro estudio que también hacemos es la histeroscopía. La histeroscopía es como
una camarita que introducimos dentro del útero, donde podemos ver cuál es la ventaja de este estudio que vemos y tratamos. Al mismo tiempo que yo detecte un mioma, lo puedo operar, cortar, quemar y quitar. Entonces, esa es una alternativa muy buena para los miomas que están dentro del útero. ¿Cuál es el tamaño promedio de los miomas? Bueno, más que el promedio, los más pequeños, bueno, deben de ser milímetros, quizá, ¿no? Cuando están surgiendo, como todo este tipo de tumores. Pero los más grandes, 20, 30 centímetros. Ahí es una variedad muy grande porque, claro, como bien decías, desde 18, 20 milímetros que se observan hasta centímetros, incluso que son muchísimo más grandes que el tamaño original del útero. Hemos tenido cirugías donde el mioma es extremadamente grande y el útero prácticamente ya ni se distingue, porque tenemos el útero y el mioma. Entonces, pueden crecer muchísimo de tamaño. Yo por eso hablo de la importancia de una detección anual, porque con un ultrasonido puedes documentar o detectar o tener este hallazgo para poder darle seguimiento. No porque encuentres un mioma quiere decir que hay que operarlo. Muchas veces al año vuelves a hacer el estudio y sigue igual o disminuye un poco, no pasa nada. Pero cuando empiezan a crecer o dar molestias es cuando ya hay que dar tratamientos. El valor aquí del tiempo es crucial para el diagnóstico. Sí. Es decir, diagnosticar a tiempo la posibilidad, todas las posibilidades que usted puede llevar a cabo, todo lo que usted puede realizar, es más difícil, más complicado cuando se deja pasar el tiempo y ya llega una situación ya muy complicada. Y sí llegan. Sí llegan. De repente, pacientes que dicen, ¿por qué no bajo de peso? Me siento muy inflamada, me toco algo duro en el abdomen. Les haces el estudio y ahí observas que es un mioma ya muy grande. Sí, que esto, bueno, va de la mano con esa creencia o con ese refrán tan popular de no voy con el médico, porque qué tal si me dice que tengo algo que está mal, ¿no? Sí. Mejor no voy, ¿no? Porque que no me lo diga, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y los tratamientos, porque por un lado está que la causalidad, aquello que lo genera, son múltiples las causas. Ahorita le vamos más adelante le vamos a preguntar sobre la posibilidad de la prevención, pero con tantas causas es algo complejo, ¿no? La prevención. Quizá lo del el diagnóstico es la parte más recomendable, ¿verdad? El diagnóstico oportuno, estarse checando oportunamente cada año. Sí, idealmente debe ser cada año. En cuanto a prevención, pues medidas generales que ya comentábamos, dieta, ejercicio regular, claro, tratar de mantener el peso, pero al estar haciendo estas revisiones anuales, pues uno puede detectar de forma temprana si existe este padecimiento. Y ahora el tratamiento pues va de la mano, decíamos hace un ratito, los síntomas que te puede dar. Si es un sangrado abundante, pues el tratamiento va enfocado a disminuir o detener el sangrado. Si es un tamaño muy grande que está causando compresión de los ureteros, otras estructuras, el tratamiento pues va a ser quirúrgico para lograr descomprimir. Si es sobre infertilidad, que el mioma esté en una situación, en un lugar donde perjudica para fines de reproducción, ahí tenemos también que operar. Existen muchos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, y creo que esa es la parte más interesante, porque creo que existe mucho tabú y muchas personas piensan que un mioma es igual a una cirugía de quitar el útero, toda la matriz. Entonces, esto pues es falso y realmente
Claro, depende del caso y de cada paciente y de si tiene deseos de embarazarse o no. Pero sí es importante conocer o dar a conocer las alternativas de cirugías que existen. Entonces, en cuanto a tratamientos médicos, si es para el sangrado, podemos dar anticonceptivos, podemos dar analgésicos que están orientados a disminuir el sangrado, como el ibuprofeno, naproxeno, que muchos conocerán y tendrán en su casa. Estos pueden ayudar. Otro tipo de tratamientos ya más avanzados, como los análogos de la GnRH. ¿Cuál es el problema con este nombre de medicamentos tan raros? Que tienden a disminuir el tamaño del mioma, pero provocan síntomas como si fuera una menopausia. Entonces, tienes 30 años y utilizas este tratamiento y estás con bochornos, con resequedad vaginal, no te vas a sentir cómoda y cuando tú suspendas el tratamiento, el tamaño generalmente vuelve a crecer. Entonces, no es una alternativa definitiva. En cuanto a quirúrgicos, existe, te comentaba, la miomectomía o la histerectomía, es decir, operar para quitar solo el mioma o los miomas o quitar todo el útero. Esa ya es la última opción. Si quitamos los miomas, esto se puede hacer tanto por cirugía de mínima invasión como cirugía abierta. Cirugía de mínima invasión me refiero a hacerlo por vía laparoscópica, donde introducimos una camarita, hacemos incisiones pequeñas y de esa forma quitamos los miomas, suturamos y dejamos reposar el útero unos meses antes de un embarazo. De hecho, esta cirugía se recomienda para, como tratamiento previo durante un embarazo, si es que los miomas están afectando. ¿A qué me refiero con afectar? Cuando estos miomas están dentro de la cavidad o son a la mitad, pero crecen tanto que afectan la parte del endometrio, del tejido, que cada mes que no nos embarazamos sangramos. Cuando afectan, ahí es cuando hay que operar. No siempre se tienen que operar para lograr un embarazo. Y muchas veces se logra el embarazo teniendo miomas. Esa es una noticia muy buena, ¿verdad? Para pues, aquellas mujeres que en un momento dado están pensando en tener un bebé. Y bueno, también tiene la noticia de que por ahí aparecieron los miomas. Lo que hay que hacer es estar... Claro, primero la valoración. Si es necesario operarlo, se puede hacer la cirugía abierta, es decir, convencional, a través del abdomen, hacemos la incisión, o se puede hacer laparoscópica o se puede hacer histeroscópica. Cualquiera de esas tres, dependiendo del tamaño y la localización. Y todo esto va de la mano de cuando se está planeando la reproducción asistida. Entonces ahí ya cada caso es diferente, al final de cuentas no puedo decir sí, todo. Hay algunos casos que el útero es muy grande y que hay demasiados miomas, o que la paciente ya no quiere embarazarse y ahí es cuando se recomienda hacer la histerectomía, que también puede ser vía abdominal o por laparoscopia. Pero en todo caso, lo recomendable, lo importante es que se tome de la mano a la especialista, ¿verdad? E ir avanzando en todo esto, desde el diagnóstico y en todos los caminos que haya que transitar para poder mejorar la salud y para poder lograr lo que se desee, ¿verdad? Y sobre todo a tiempo, ¿verdad? Porque se pueden hacer muchas más cosas cuando es a tiempo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta y tenemos ya varias preguntas sobre si alguien tiene miomas, presenta esta situación, no es sinónimo de que no se va a embarazar o de que no se va a poder embarazar. No, pero sí es importante valorar el caso. A lo mejor son miomas muy pequeños, a lo mejor son miomas que no afectan la cavidad uterina y se puede lograr el embarazo natural, espontáneamente o con otro tipo de métodos de reproducción y durante todo el embarazo ahí van a estar los miomas. Ahora, los miomas dependen de hormonas, de estrógeno y de progesterona. Entonces, ¿cuál es el problema en el embarazo con miomas?
que estos tienden a crecer, al menos las primeras 20 semanas, que es cuando va a haber este aumento de secreciones hormonales. Los miomas sí tienden a crecer, por eso ahí se vuelve un embarazo pues de alto riesgo, porque tenemos que estar vigilando qué tamaño o qué tanto van creciendo esos miomas. Los miomas en el embarazo, al crecer, pues sí pueden existir otro tipo de complicaciones, como que se produzca el nacimiento antes de tiempo, que se desprenda la placenta. Entonces sí, el hecho de un embarazo con miomas grandecitos, nefrianos, de grandes elementos, requiere más vigilancia y contacto estrecho con quien sea su médico tratante, para que ante cualquier duda, emergencia, dato de alarma, pues poder atenderlo y tratar de resolverlo. Claro. Tenemos una pregunta, le pregunta a usted Marcela Rodríguez, de aquí de Mérida. ¿Los miomas pueden producir desórdenes hormonales o son los problemas hormonales los que provocan los miomas? Que es primero, ¿no? Exactamente. Como te comentaba, los miomas dependen de hormonas. Claro. Entonces, y además, yo creo que ahí, más que el desorden hormonal, es relacionado con sangrados anormales, porque tienen sangrados a mitad del ciclo o que te duran muchos días, no sabes qué hacer, siempre le echamos la culpa de ser las hormonas que están alteradas. Sí pueden contribuir, y entonces en estos casos, durante la revisión, vamos viendo qué opciones de tratamiento son las más adecuadas. El hecho de, por ejemplo, métodos hormonales también nos van a ayudar a regularizar o disminuir sangrados, que parece, es como contrario, ¿no? Porque si las hormonas lo hacen crecer, ¿por qué me vas a dar hormona tomada para disminuir? Y sí, una cosa es controlar los que ya están, y otra cosa es evitar la aparición de nuevos. Entonces, pues bueno, los dos pueden ser posibles, los dos pueden estar ocasionando alteraciones, y al finalizar, pues por eso siempre recomendamos asistir con el especialista, porque tenemos que revisar tanto cómo están las hormonas, como dónde está, cuando nos encontramos miomas, dónde están y de qué tamaño son, y con base a eso, qué mejores opciones de tratamiento hay. Una pregunta que creo que debí de haber hecho desde el principio es, ¿a qué edad los miomas pueden empezar a aparecer o a ser un problema? La mayor incidencia se presenta entre los 25 y los 45 años. Existe una tendencia a que estos miomas disminuyan tanto de tamaño como de sintomatología en la menopausia, porque ya no está la influencia de las hormonas. Entonces, pero en edad reproductiva es cuando pueden generarse, edad reproductiva y un poquito más avanzada, porque aquellas pacientes que se embarazan a los 20, 24, 25 años tienen como un cierto efecto protector. Ángeles Uque Hernández, de Cancún, Quintana Roo, le pregunta si los miomas pueden producir infertilidad o miomatosis. Sí pueden producir infertilidad, y eso va mucho, sobre todo los miomas submucosos y los intramurales, es decir, los miomas que están dentro de la cavidad del útero son los que más van a afectar. ¿Por qué? Porque el embrión empieza a buscar un sitio donde implantarse, ¿no? Como si fuera la pelotita que echábamos en el colchón que se pegaba, de velcro. Sí, sí. Y si tu velcro está parchado, por así decirlo, no se va a pegar. Entonces esa es una de las causas, o ya que se logra pegar, empieza a crecer y se cae. ¿Por qué? Porque los miomas siguen creciendo y terminas abortando. Sí se relaciona mucho, y los miomas es una causa que hay que buscar y descartar en pacientes que no han logrado un embarazo. Andrea Canaval, de Villahermosa, Tabasco, ¿los miomas tienen raíces como los fibromas? Yo creo que la pregunta se refiere más que nada a
el origen de, o cómo se nutren, Sí, como un árbol. por de dónde se ejemplo. alimentan, ¿verdad? Sí, ¿cómo Todos se- los miomas sí son, digo, para imaginárnoslo, esta bolita como una pelotita de músculo, es decir, que está pesada, y tiene una arteria, un vaso sanguíneo principal, que es el que se encarga de nutrirlo y de hacerlo crecer. La cirugía para quitar los miomas, la parte principal al lograr quitar el mioma es coagular, quemar, cauterizar ese vaso Ujú. que es el que está irrigándole o dándole vida. Entonces, parte importante de la cirugía en cuanto, o bueno, del tratamiento quirúrgico, no, es quemar esa raíz. Yo creo que era la duda que tenía. Sí, exactamente. Ujú. Bien, tenemos también Joana Ruiz de Campeche. Campeche. ¿Son o no son peligrosas las miomas? Por favor, díganos. Bueno, hablábamos al principio de los porcentajes. Los porcentajes de que un mioma sea un sarcoma, un tumor malo, son muy bajos, pero sí pueden ser malignos. Por eso siempre que se hace una cirugía, el estudio, el estándar de oro es la histopatología, es decir, el tejido que el patólogo lo analice y de las características. Entonces, sí existe esa posibilidad, pero es muy rara. Esto significaría que la mayor parte de las mujeres que presenten una situación de miomas es algo con lo que van a poder vivir, con lo que tienen que hacer, como usted dice, es estarlos vigilando, es estarles dando seguimiento, es controlarlos, y dependiendo del estilo de vida o de los deseos que tenga en un momento dado, de los planes de la persona, tomar decisiones con el especialista, ¿no? Claro. Es así, ¿no? O sea, en realidad no es decir que alguien tenga miomas, no es un diagnóstico fatal, para nada. Es común, no es tan malo, dependiendo de los síntomas o de la calidad de vida que uno lleve. Porque si tú tienes un mioma que te está produciendo hemorragias, que te da dolor, que está creciendo, que está comprimiendo, que cada vez que tengo relaciones me duele, que me da trabajo ir al baño, entonces esos son los miomas que tienen que tener tratamiento. Claro, o sea, la vigilancia y el tratamiento y la atención, esto una vez que aparecen, no se puede ser andado, ¿no? Eso es fundamental. Exacto. Como cualquier padecimiento, ¿no? Como cualquier padecimiento, ¿no? Resina Camarate, de acá de Valladolid, Yucatán. ¿Hay otro remedio para tratar los miomas y los quistes que no sea el embarazo? Porque por ahí hay otra pregunta también en donde no sé si sea una creencia o sea tenga algún fundamento, pero se plantea que cuando una mujer presenta quistes o miomas con un embarazo, esta situación disminuye o deja de producir. ¿Es verdad eso? Sí, es un factor protector el tener embarazos a edades jóvenes me refiero a los 25, claro, para evitar mala información. Pero, comentaba, un factor de riesgo sí es tener un embarazo después de los 35 años, digamos. Eso sí puede aumentar posibilidades de que aparezcan. Más, sin embargo, eso no es un tratamiento. Claro. Que es lo que ella... Sí, no es un tratamiento de embarazo. Y tratamiento, no decíamos, tanto estilo de vida, analgésicos, hormonales que pueden ser parches, tomados, inyectados, dispositivo intrauterino, el dispositivo que libera hormona también se utiliza para los sangrados, y ya después pasamos a cirugías, que puede ser la miomectomía, la histerectomía, quitar útero. Ya hay otro tipo de procedimientos, como una ablación endometrial, como la embolización de arterias uterinas, que ya son como más complejos
pero van dirigidos a conservar el útero, no tanto la fertilidad, pero sí a conservar el útero. Porque también hay pacientes que aunque no se vayan a embarazar, desean conservar el útero. Así es, así es. Hay una pregunta que seguramente es muy compartida por muchas de nuestras amigas que nos están viendo. Ileana Zapata, de Playa del Carmen, Quintana Roo, dice, las menstruaciones irregulares, la irregularidad en la menstruación, ¿pueden producir quistes y miomas? Sí, al ella referirse a quistes, me imagino que son los de ovario y los miomas, los dos tienen que ver con tener estas alteraciones menstruales. Los quistes, que pues es tema aparte, pero también al tener un quiste en el ovario, un quiste grande, un quiste complejo, uno que produzca determinadas hormonas, afecta la ciclicidad del periodo menstrual. Y los miomas, pues lo que te comentaba, ¿no? Sí son la tendencia, dependiendo de dónde estén localizados, pero es dar sangrados abundantes e irregulares. Ahora, ¿estos sangrados abundantes representan también un problema de salud en términos de anemia? Sí puede llegar, y llegan pacientes a urgencias con hemorragias uterinas importantes en la que al final estudiamos y la causa son miomas grandes, miomas submucosos, miomas que hay que dar un tratamiento y ser un poquito más agresivos. A esas no son las pacientes que les vamos a dar pastillitas para disminuir, ¿no? Ahí ya somos más agresivos en cuanto al tratamiento médico y probablemente terminan en alguno de los tipos de cirugía que comentaba. Le pregunto a usted, desde la Ciudad de México, Claudia Hernández, ¿hay relación entre miomas? Es algo similar al anterior. ¿Hay relación entre miomas y ovario poliquístico? El que tú presentes miomas no quiere decir que vas a tener ovario poliquístico. No, es una consecuencia. Pues. No, son cosas diferentes, pero sí se pueden encontrar al mismo tiempo. Lo mismo con la endometriosis. No porque tengas miomas tienes más riesgo de presentar endometriosis y viceversa. Son enfermedades diferentes, pero que podemos encontrar en la misma persona. Pues de una vez tenemos una pregunta sobre, aquí está, Jazmín Sierra pregunta si las miomas pueden causar endometriosis. Y pregunta también si es cierto que para que una mujer se eliminen o disminuyan los miomas debe tener un embarazo. De alguna manera ya está respondida, ¿verdad? Pero los miomas se pueden causar endometriosis. En cuanto a la endometriosis, que bueno, vale la pena ya que sale a colación. Jazmín Sierra, de Mérida, Yucatán. Esta enfermedad se refiere a que hay el tejido endometrial, que es el que está dentro del útero, y cada mes que no hay embarazo se produce la menstruación. Entonces, existen implantes de este tejido en otros lugares que no es el útero, o sea, dentro del útero. Entonces, pueden estar en el ovario, puede estar en el intestino, en el pulmón, en ligamentos. Entonces, este dolor o esta enfermedad produce un dolor cíclico. Conforme hay la menstruación, se inflama también el tejido que está afuera y son dolores como que van de la mano con el ciclo menstrual, a diferencia de los miomas, que el dolor no tiene relación con el ciclo menstrual. Y los miomas que dan dolor, lo que te comentaba, son los más grandes, los que presionan algún otro órgano o los que se degeneran. ¿Qué es un mioma degenerado? Son unos miomas que pueden dar fiebre, aumentan las células blancas y estos sí pueden ser una urgencia en cuanto a cirugía. Hay otros tipos de miomas que son los abortados o pedunculados, que son los que se protruyen por canal vaginal y estos también pueden dar dolor y más sangrado. Que porque tengo mioma, tengo más riesgo de endometriosis o se relacionen, no.
pero sí puedes tener miomas y endometriosis y quistes y ovario poliquístico. Bueno, Un poquito de todo. se desprende la posibilidad de hacer muchos programas en relación con todo esto. Mejor nos concentramos en nuestro tema. Dice Carmela Reachi, de Cuernavaca, Morelos, el conteo hormonal, me imagino, el estudio de conteo hormonal, ¿tiene que ver con los miomas? Depende de qué etapa de la vida esté la mujer. Si, por ejemplo, es una paciente con menopausia, el perfil hormonal a mí me respalda en qué etapa están funcionando sus ovarios, y ya sé que los ovarios no van a tener o no van a aumentar el tamaño de los miomas si ya existen, y va a ser muy difícil que aparezcan nuevos. Eso es lo que puedo yo percibir. Que hay unos tipos de marcadores tumorales, pero no se suelen pedir como de rutina para diagnosticar o seguir a los miomas. Entonces no es tanta la relevancia. Más sin embargo, en pacientes que tienen alteraciones menstruales, sí es importante pedirlos para saber si existe un desequilibrio hormonal independiente de los miomas o no. Carla Sánchez, de Mérida, Yucatán, le pregunta a usted si los miomas pueden convertirse en tumores de cáncer. Ya lo ha respondido usted. Sí, pero es muy baja la posibilidad. Es muy baja la posibilidad. Sí. Muy bien. Un mioma. Wendy Chávez, de Cancún, Quintana Roo, pregunta, ¿un mioma puede convertirse en un fibroma? En realidad, fibroma es otro nombre para los miomas. Fibroma uterino, leiomioma, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Ahora, no es lo mismo la adenomiosis, esa ya es otra cosa. La adenomiosis ya nos habla de las glándulas que se forman en el tejido endometrial, que también pueden causar sangrados, alteraciones menstruales, etc. Pero eso ya es diferente al mioma, que sí son como tumores, bolas, formaciones de músculo del útero. Quizá la preocupación es que cuando se habla de un fibroma en la piel, se habla en alguna parte del cuerpo, tal pareciera como que tiene raíces, ¿verdad? Y esa quizás sea la pregunta de la persona, pero no lo es en este caso, ¿verdad? Bien. ¿Qué tan cierto, pregunta Paola Robles, desde Querétaro, qué tan cierto es que las miomas causen mayor sangrado abundante en la menstruación? Pues es una realidad, de acuerdo con lo que usted ha dicho, ¿no? Las preguntas, ¿no? Sí, y ahí es cuando uno como mujer, y al notar que va teniendo menstruaciones diferentes, abundantes, que utilizas más toallas sanitarias o tampones, y ves que hay un aumento en la cantidad de sangrado, pues hay que acudir al especialista para tratar de detectar qué es lo que lo está causando. Y esto es muy recurrente, es algo que se presenta en muchos casos, es muy común, ¿no? Sí. El poder escuchar a alguien que tiene esta situación de sangrados muy abundantes, ¿no? Bueno, incluso hasta comercialmente han hecho un régimen especial, ¿no? Para sí, este tipo de... Pero de ahí deriva la importancia de evitar automedicarse, porque sí puedes tener mucho sangrado, te venden algo que te disminuye el sangrado en ese momento, pero como no tienes un diagnóstico, no sabes la causa, qué lo está provocando. Y ahí el problema de la obviamente, de la automedicación es uno, ¿no? Y el hecho de la ausencia de los estudios indicados, ¿no? Adecuados, que permitan poder encontrar el problema raíz, ¿no? El problema de fondo, ¿no? Sí, ahorita, pues digo, estamos hablando de miomas y claro, parece ser que todo sangrado es igual a miomas. Pero no es así. ¿Verdad? Exacto. Entonces, sí, ante cualquier tipo de estas alteraciones, acudir con el especialista. Ahora sí que no por
que yo haya comentado hace un ratito que el ibuprofeno va a disminuir el sangre, ya estuvo. No, siempre tenemos que buscar la atención adecuada para tener un buen diagnóstico y sobre todo que nos explique, ¿no? Cuando uno está del otro lado y es paciente, pues uno quiere saber qué es lo que le está pasando y de qué sirve el tratamiento que te estén dando, uno entender por qué los cambios que está pasando en el cuerpo y demás. ¿Qué diferencia hay entre los miomas, los quistes y los fibromas? ¿Y qué daño hace cada uno de ellos? ¿Y si hay alguna relación entre ellos? Los quistes principalmente se forman en los ovarios. Quistes simples, complejos, teratomas, histadenomas, son infinidad de tipos que se pueden formar. Datos generales, a un quiste nos referimos a un saco, una bolsa llena de líquido o alguna otra sustancia. En este caso estamos hablando pues del ovario, ¿no? Porque es ginecología, Claro. hay quistes en otros lugares, Claro, claro. pero bueno, en este caso, los miomas, que decíamos pueden ser leiomiomas, fibromas, pues es toda lo que hemos estado platicando ahorita. ¿Y qué otro? ¿Fibroadenomas? Sí, el fibroma. Fibroma, bueno, los mioma y quiste. fibroma puede ser el mismo nombre para el mioma, ahora si es fibroadenoma ya ese se utiliza para patología o para enfermedades o hallazgos en glándula mamaria. Entonces, sería otra cosa, ajá, pero que exista relación entre los tres, ¿no? Al final de cuentas es detectarlos y dependiendo de localización, tamaño, que eso aplica, se aplicaría para los tres, sería el tipo de tratamiento para poder recomendar. Doctora, en términos de la prevención, esta revisión ginecológica que debe de hacerse toda mujer, y nos decía usted que cada año es lo adecuado, cuando menos, ¿verdad? Si no hay indicadores que impliquen que tienen que ser antes. El estudio del perfil hormonal debería de ser también cada año, o qué periodicidad debería de No, tener? el perfil hormonal solo se solicita cuando existe alguna irregularidad menstrual o cuando se sospecha otro tipo de enfermedades como el ovario poliquístico o cuando son pacientes de infertilidad que estamos buscando causas hormonales que sí pueden afectar que no se esté logrando el embarazo. Entonces realmente no es que se tenga que hacer cada año, sino que cuando te lo soliciten es porque en ese momento tu médico considera que lo requieres y ahí queda. Ahora, aquí, si me permitiera hacer, y aprovechando su especialidad, una ampliación de esta última pregunta. Porque finalmente, tanto hombres como mujeres, tenemos una estrecha vinculación, una estrecha relación en nuestra vida con las hormonas, desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida. Se habla de que hacia la edad madura, tanto en hombres como en mujeres, los problemas hormonales pueden generar problemas de temperamento, problemas de equilibrio emocional, problemas. Esto es así, es recomendable tener esto también como un semáforo, decir, bueno, hay que estar alertas, hay que ver en hombres y en mujeres, porque también hay que evitar el hecho de decir, es un problema hormonal, ¿no? Y calificarlo con ligereza, e incluso es hasta grosero, ¿verdad? El hacerlo así. No, sino el hecho de que ciertamente la menopausia, la andropausia, generan trastornos que no podemos hacer a un lado y que son dos temas que nos faltan, por cierto, tener aquí en el programa. Este perfil hormonal, usted como ginecóloga, ¿lo recomendaría también para más allá digamos, de la edad madura, o más avanzada, tercera edad? Como un
Es ¿O no un es poquito ambiguo, porque sí se puede solicitar y cuando uno va a consultar lo llevas, pues tu médico te lo va a interpretar y pueden haber hallazgos, pero tampoco se justificaría del otro lado el que yo diga todos se tienen que hacer o como si fuera un programa nacional de salud porque la relevancia sea no. Entonces, para solicitar un perfil hormonal, yo se aconsejaría que se esperaran un poquito a que el especialista lo sugiera o no y sobre todo qué tipo de hormonas. No siempre, muchos laboratorios manejan perfil ginecológico, perfil del hombre y hacen paquetes y ese tipo de situaciones que no son a veces tan necesarios o que incluyen hormonas que no es necesario pedir, o hay otras que sí hay que pedir que no están en estos paquetes. Entonces, en cuanto a perfiles, yo sí me esperaría a que un especialista lo solicitara. Que es como debe de ser, ¿verdad? El hecho de que sea un especialista el que determine qué información es la que requiere para interpretarse, ¿no? Exacto. O cuando haya indicadores, ¿verdad? Que en un programa decir, bueno, son indicadores que requieren de este estudio, ¿no? De estos estudios. Bueno, cuando son hormonas femeninas también tienen que ser en determinados días. Claro. Si estás cuando empiezas a menstruar, no es lo mismo el perfil ginecológico en el día 2, 3, 4 del ciclo menstrual como se debe de tomar, a que yo me lo tome en el día 15, 16. Entonces ese tipo de detalles sí son importantes y a veces llegas con un estudio, ya te tomaron la muestra, ya lo pagaste y termina sin servir porque necesitas otro tipo de condiciones. Más que una ocurrencia, debe de ser algo que tenga sí, un soporte, una que esté justificación. fundamentado. Claro. Sí. ¿Su consultorio, doctor? 306. 306 en el centro. 920-4040, ¿verdad? ¿Y extensión? ¿Tiene la extensión? Es directo. Directo. ¿Su número? No se preocupe. Llame usted al 920-4040 y la comunican con la doctora Mendiburu. Muy bien. Pues ya nos vamos. Le damos las gracias por haber estado en Médico de Cabecera. Los esperamos todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Visiten nuestras páginas en la web www.semsureste.com y en Facebook Semsureste, donde pueden encontrar todos los videos de los programas de Médico de Cabecera y mucha información sobre el SEM. Se despide todo el equipo, Daniel Puc y Wendy Betancourt, desde producción Katia Espíndola, desde redes sociales y su servidor Erwin Ocaña en los micrófonos. Quédese en Radio Yucatán fm.com.mx y a continuación mucha arquitectura y urbanismo en Habitar y Más con las arquitectas Yolanda Fernández y Leticia Torres. Muchísimas